ustedes con respecto a esto y ayudarlos a ellos a que comencemos a seguir o que sigamos trabajando para que se concrete este asunto. Amén. De la frustración a la promoción. Acompáñenme, por favor, vamos a leer en las Escrituras el Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Un pasaje que estoy seguro es más que conocido por muchos de ustedes, por muchos de nosotros, pero un pasaje que nos va a inspirar para tratar de darnos cuenta de todo lo que el Señor Jesucristo tiene para hacer a través de aquellos momentos que no son nuestros mejores momentos. Dice la Escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cierre sus ojos. Señor, una vez más en esta mañana, sabemos de tu obrar, conocemos tu presencia, confiamos en que vos estás en medio nuestro, pero Dios, rogamos que vos fortalezcas, desafíes, ministres nuestro espíritu con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, que vos seas aquel Dios que se glorifique en medio nuestro, se glorifique aún en nuestras debilidades, se glorifique aún en medio de nuestras luchas. En el nombre poderoso de Jesús, que hoy puedas desafiarnos a los que estamos aquí a vivir una promoción de las que vos tenés para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si yo tengo que definir frustración, obviamente yendo al diccionario encuentro que la frustración es una emoción interior que nos hace sentir incapaces, limitados, faltos, que no damos con el target que se necesita. Frustración de alguna manera deja ver que nosotros solos no podemos. La frustración nos hace entender que somos finitos y limitados. La frustración nos hace saber que no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Hay diferentes niveles o espacios de frustración. Para sintetizarlo, hay frustraciones familiares. Aquellos que quieren armar un proyecto X de familia y de repente no sale como esperamos. A veces pueden pasar desde la concepción el asunto o a veces simplemente de que el nene, el hijo, el esposo, el cónyuge, el nieto no es aquel que vos esperabas que sea. Frustración en lo laboral, porque hay momentos donde por más que sea un profesional de determinada rama, las cosas no están saliendo, no se están dando como espero. Quizás acá en nuestro país más que nunca a veces cuesta seguir avanzando en poder tener un buen empleo y no salen las cosas así. O frustraciones de vida. Cosas que por alguna razón me di cuenta que no alcancé. Cosas que me di cuenta que fui incapaz, que no pude solo, cosas que me hicieron entender que soy limitado, que no puedo tener gobierno sobre lo que pasa. El ser humano tiende a querer gobernar sobre todo su entorno porque de alguna manera hay un mandato creacional de Dios de sojuzgar, de gobernar.
Pero no es un gobierno anárquico, no es un gobierno simplemente independiente, sino es un gobierno dependiente de aquel que sí tiene la capacidad de hacer todo. Pero insistimos en querer hacer las cosas como a nosotros nos parece, según nuestra experiencia o según nuestro andar. Les cuento un par de cosas sencillas. Hace algunos años, unos cuantos años atrás, y sí, creo que ya estamos en unos 30 kilos atrás también, me dedicaba, mi sueño era lograr ser futbolista. Y eso me había llevado desde muy pequeño a empezar a jugar en las inferiores del Club Olimpo. Y eso me llevó a ir creciendo como deportista y tenía expectativas bonitas de llegar a jugar en aquella época en la primera de Olimpo, con aquellos personajes relevantes de la época que estaban jugando el regional. Por lo menos para mí era un sueño, y en ese proceso conozco a Cristo. Y digo, Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero ser testimonio tuyo ahí en el deporte. No había todavía, o no conocía yo grandes deportistas o famosos deportistas cristianos, pero yo quería ser testimonio allí. Terminamos un ciclo, estamos terminando un año deportivo en la liga, y el año próximo era el año donde todos los pibes, por cuestiones de agenda, íbamos a poder jugar en primera. Se daba así por la cuestión de que el club tenía que jugar en dos categorías diferentes, porque el plantel de primera había ganado el final del torneo, entonces tenía que ir a jugar los regionales y había que atender la primera local. ¡Wow! Con cuánto entusiasmo y con cuántas ganas ese verano oré intensamente para que Dios me dé la gracia para encontrarme con que el último de los partidos de ese año, contra nuestro archirrival de aquella época, que no era Villamitre, porque Villamitre siempre fue chico, pero bueno. Perdón. Lo tenía que decir, perdón. Perdón, eso, bórrelo, sacalo del video, por favor. Nuestro archirrival de aquella época, que era el clásico del centro, era Olimpo Liniers, jugando una final, porque habíamos llegado juntitos en puntos, entonces era definirlo en un partido más. Antes de ese partido, terminando el entrenamiento, jugábamos los sábados, terminando el entrenamiento el día jueves, veo que el arquero empieza a tirar pelotas desde detrás del arco para el centro de la cancha donde estaba el entrenador y el utilero con el bolsón grandote metiendo las pelotas ahí. Y uno de esos balones venía tan lindo. Aquellos que saben de fútbol o que han jugado me van a entender. Hermoso venía, así que medio que me acomodé así y dije, termino la jornada y le doy y le pego. ¡Pam! Obviamente me acomodo así porque era zurdo, ¿no? Para pegarle mal. Y sentí en mi rodilla, ¡crack! ¡Ay! Cuando lo apoyo, miro alrededor, estaban dos muchachos, compañeros míos, el entrenador, el utilero, medios distraídos en sus asuntos. Corregí mi cara, corregí mi caminar y salí caminando hacia los vestuarios como si nada hubiese pasado. Para pasar jueves a la noche y viernes con mucho dolor, para llegar al sábado y decirle al entrenador cuando estaba entregando las camisetas, ¿cómo estamos, Chueco? Pues me decían así. Bien, profe, bien. Profe, me duele un poquito la rodilla. ¿Me puedo poner una cintita como se usaba antes? Una cintita, una liguita que te ponían en la rodilla para poder tener el menisco. ¿Pero qué te pasó? No sé, profe, es por... Entramos a jugar entusiasmados, era el partido. Para que simplemente a los 5 minutos de juego me apoyo sobre la pierna izquierda, cuerpeando hombro con el rival. ¡Clac! Se terminó mi partido y hoy a la distancia veo que ahí se terminó mi carrera. Puede parecerle vanidoso, pero es lo que muchos me dijeron. Tenía futuro.
No era de los, era de los líricos, era de los que la pisaba, era de los que hacía algún caño, era de los que hacía goles. Usted no se da una idea la frustración que viví el resto del verano. Peleando contra esa lesión, comenzó el otro año, yo entusiasmado pero con dolor, para simplemente llegar al mes de abril, no más de eso, y por una cuestión de desatención, me parece a mí, humana, ¿no? No divina, decidí dejar el fútbol y dedicarme a lo amateur. Y ahí sí, bueno, jugué varias veces para la segunda iglesia bautista en aquella época, en el Cala Gogó, que era un torneo tipo liga comercial, y bueno, ahí disfrutaba y terminaba dolorido, pero no era el nivel de competencia. Una frustración de vida. Yo no sé cuál puede haber sido tu frustración, porque te puedo comentar otra laboral, te puedo comentar otra profesional, y te podría comentar algunas cuantas ministeriales. Pero sí quiero decirte que en este pasaje que leímos nos encontramos con un hombre del cual hablamos mucho, pero que había pasado una noche terrible, y un hombre que estaba frustrado. El apóstol Pedro. Este pasaje, si lo escarbamos un poquitito, nos hace ver un hombre que estaba frustrado. Cuando Jesús empieza a desarrollar el tema y empieza a desatar asuntos sobre él, la primera respuesta que él le dio a ese Jesús fue: no pesqué nada. Eso me muestra que estaba frustrado. Había pasado toda la noche haciendo lo que bien sabía hacer, lo que era su profesión, lo que tenía que ver con un sustento familiar, lo que era su caminar económico, su desarrollo empresarial, si lo quiere ver así, pero no había pescado nada. Quizás en su cabeza podría estar ahí, como lo leímos, lavando las redes, ordenando todo, preguntándose cosas como, por ejemplo, ¿qué le digo a la gorda ahora? O a la flaca, o a mi amor. O sea, a mí hasta hace unos años me decían mi amor, ahora me dicen gordo. No entiendo por qué, pero bueno. Estaba frustrado. Y en primer lugar yo quiero decirle que lo que encuentro acá es que cuando estamos frustrados, el primer puntito, nos encerramos. La frustración hace que nos encerremos. Ah, pusieron todo. Ah, yo creí que iban a poner los títulos nomás. Oh, me encantó. Bueno, si hay cosas que están ahí, no las digo porque no era para usted, era para otro lado. Y si hay cosas... La frustración produce que nos encerremos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba rumiando su frustración ahí, lavando sus redes. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba justamente desarrollando eso de sentirse aislado, sumergido en su propio problema. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pesqué nada? ¿Cómo sigo? Como le pasó a usted y como me pasó a mí en aquel momento de adolescencia, no entendía nada. ¿Por qué me lastimé? ¿Por qué aquel otro desgraciado que no era tan bueno como yo y decían que no tenía tanto futuro como yo, llegó y yo no? Pedro estaba ahí rumiando su angustia o su depresión, su bajón, su estar mal. Y cuando nos cerramos, mis queridos, el síntoma posterior o el síntoma clásico es que no le prestamos atención al Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús, según nos dice el pasaje? Desarrollando su ministerio, enseñando la palabra. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Rumiando su frustración, lavando las redes. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Estaba allá en la loma de lejos? No, al ladito. Pero Pedro no le estaba prestando atención, porque estaba encerrado en su frustración, como usted y yo muchas veces.
Cuando de repente las cosas no salen como queremos o como las esperamos o como nos gustaría que sucedan, nos empezamos a cerrar. Nos cargamos de esas preguntas negativas, observando justamente todo lo negativo. Nos enfocamos en que el valle es de sombra de muerte y no observamos la grandeza de nuestro Dios, no observamos que nuestro Señor Jesucristo sigue estando tan cerca como Él lo prometió. Nos enfocamos en todo lo que está mal, en todo lo negativo, y no percibimos su compañía, no percibimos su presencia, no percibimos su obrar a nuestro lado, porque nos encerramos. La frustración tiene ese poder negativo de cauterizar de tal manera que nos encierra en nuestras propias cuestiones, en nuestras propias debilidades, en nuestros propios problemas, y no logramos ver que al ladito nuestro el Señor Jesús sigue estando, sigue presente y sigue desarrollando su ministerio. Y curiosamente nos olvidamos de lo que Él hizo por nosotros. O por lo menos no lo tenemos presente porque estamos enroscados en nuestra problemática actual. Digo, porque si usted va al capítulo anterior o en su Biblia de papel, da vuelta a la hoja, se va a encontrar con que resulta que Jesús unos días antes había sanado a la suegra de Pedro. Había hecho algo grande. Hay un chiste acá con las suegras, pero no lo voy a decir, quédese tranquilo. No solo no estaba prestando atención que Jesús estaba a su lado, sino que de alguna manera menospreciaba todo lo que Jesús había hecho por él días anteriores. Cuando estamos en medio de una frustración, el síntoma es no percibir que Jesús está cerca, pero curiosamente nos produce una amnesia espiritual donde no recordamos lo que Él hizo por nosotros. Porque si hablo de mi situación que le acabo de contar, si bien mi futuro estaba planeado en mí, en ser un buen deportista de testimonio en Cristo, evidentemente a la vista está que Dios tenía otros planes. Un año antes, Él me había regalado la salvación. Un año antes, Él había transformado mi vida. Un año antes, Él me había sacado de una sensación interna de soledad y de no tener sentido de la vida para darme un estado de plenitud espiritual. Pero para mí eso no tenía relevancia porque yo quería ser futbolista. Para Pedro, quizás en el cuadro de lo que hablamos, Jesús había sido un poderoso Señor o un poderoso sanador de su suegra, había sido alguien que había actuado, intervenido directamente en su propia familia, pero ahora estaba escondido, sumergido, encapsulado, encerrado en su frustración y ya no prestaba atención a lo que Jesús había hecho antes y mucho menos a lo que Jesús estaba haciendo acá. A veces, y con dolor lo digo, permiso, gracias, y con dolor lo digo, en nuestras congregaciones hay demasiados cristianos frustrados. No estoy diciendo que no sean cristianos, no estoy diciendo que no sean creyentes, no estoy diciendo que no sean gente que se anima a proyectarse en fe, sino estoy diciendo gente que está como anclada a cosas que pasaron ayer y que los mantienen hasta encerrados para toda la promoción que Jesús tiene para darles. En segundo lugar, encuentro que en medio de la frustración, mis queridos, nos guste o no nos guste, Jesús o Dios sigue siendo Dios. Jesús no paró su desarrollo ministerial para decir, ay, bueno, no, voy a atender a Pedrito, pobre Pedrito, bueno. No. En medio de la situación, Él siguió haciendo lo que tenía que hacer, a lo que había sido enviado por el Padre. Porque cuando vos y yo estamos frustrados y nos encerramos, eso no cambia la naturaleza de Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue estando cerca, muy cerca tuyo y mío, pero no porque vos lo sientas o yo lo sienta, sino porque Él lo prometió. Y su naturaleza es la fidelidad. Algunos de ustedes fueron partícipes de lo que voy a contar acá. Hace unos cuantos años atrás, como congregación local en Pueblo Nuevo, experimentamos, por lo menos lo que yo hoy veo a la distancia, un golpe que espiritualmente o en el momento
sentimos el desafío de una especie de frustración espiritual. Me estoy refiriendo a aquel momento cuando una hermana amada por todos nosotros, llamada Andrea Becker de Carbonetti, estuvo enfrentando un cáncer. 2 años y un poco más. Y como congregación, de alguna manera era nuestro primer caso importante. Y oramos, ayunamos, estuvimos allí. En ese proceso nosotros nos fuimos a pastorear a la Madrid. Y de la Madrid seguíamos el proceso de Andrea. Y cada vez que veníamos íbamos a verla. Y orábamos por ella y la ungíamos. Pero Dios decidió llevársela igual. Señor, si no me equivoco en los días, creo que falleció un miércoles o jueves, o por allí. La cuestión que al próximo domingo su esposo con sus 2 hijas estaban en el culto. Y ya no estábamos nosotros acá, sino que después escuché a algunos hermanos que habían tenido que superar esa frustración porque el planteo del culto fue un culto de celebración. Al Señor, alabemos y glorifiquemos. Y algunos hermanos se dijeron, ¿está desubicado el asunto? Se nos murió Andrea. ¿Cómo vamos a estar así? Tenemos que estar alegres si se murió. Pero fue el momento donde Dios me hizo entender de que más allá de por más graves y delicadas y fuertes que sean nuestras circunstancias o nuestras frustraciones, Él sigue siendo siempre el mismo Dios, digno y merecedor de toda la gloria, y sigue siendo el Dios que provee el gozo necesario para seguir adelante. Porque aunque las cosas no hayan sucedido como nosotros esperábamos, orábamos y confiábamos, y de alguna manera haya producido una frustración en nuestro espíritu lo que sucedió, Dios seguía siendo Dios. En medio de toda esta situación, en la realidad de lo que Él es donde Dios llama nuestra atención. Porque Dios está interesadísimo en meterse en tu vida. Él no está interesado simplemente en desarrollar su obra con los otros. No, con vos también. Él es especialista en trabajar con frustrados. Él es especialista en promocionar frustrados. Usted leyó conmigo, en medio de todo este asunto, que en el caso de Pedro, déjeme plantearlo como una frustración económica. En medio de todo ese cuadro viene el Señor Jesús y le llama la atención a Pedro. Lo sacude un poquitito, se le acerca a Pedro. Y sin dejar su ministerio, sin dejar de ser Dios, le dice, ¿me dejás subir a tu barca? ¿Me dejás que me meta en tu frustración? Porque la frustración de Pedro fue en la barca, en la noche entera, en lo que era su profesión. Jesús, aún en medio de la frustración, siendo Dios y siendo Señor, viene, llama nuestra atención porque se quiere meter en lo nuestro, en tu vida, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, en tu familia. No quiere verlo de afuera. Él quiere usarte a vos y a mí y a tantos otros. Desde la barca, desde la frustración, quiere salir a promocionar su mensaje. No desde los logros. Aún desde allí, Jesús tiene cosas para decir. Es desde ahí donde Jesús empieza a hablar. Estoy tan enérgico que voy a necesitar el lente de contacto, me parece, para la próxima predicación. Les confieso, estaba predicando este mismo mensaje en Santiago del Estero, que estaba visitando por allá hace un mes y pico atrás. Hice un movimiento así, le pegué al púlpito que era de vidrio con el dedo y casi que tuve que parar la predicación porque empezó a salir sangre, un lío bárbaro. Acá fueron los anteojos nomás.
Desde ahí, desde tu arca, es donde el que siempre es Dios y donde su naturaleza nunca cambia, desde ahí es donde comienza el asunto. Pero en tercer lugar, en medio de nuestras frustraciones, Dios empieza a guiarnos. Y lo primero que hace es que nos desafía a que le obedezcamos. El principio de la salida de la frustración es a través de la obediencia. Pedro estaba frustrado, Pedro estaba lavando las redes, Pedro no prestaba atención, estaba allí, Jesús se le acerca, le llama la atención, se le mete en la barca y después de alguna manera más allá del hecho boga mar adentro y echa las redes, una vez más brota y se deja ver la frustración de Pedro. Bueno, Señor, pero vos sabés, estuvimos toda la noche, fue todo el tiempo y no pesqué nada. Pero te voy a obedecer, dijo Pedro. Se lo parafraseo, te voy a obedecer. Es en tu palabra que voy a echar las redes. ¡Wow! Porque en tu vida y en la mía nunca nada va a cambiar si no es a través de la credibilidad y de la firmeza y de la confianza que vos y yo le damos a la palabra. No hay otras formas, porque es solo a través del estilo y la forma de cómo Dios dice que tienen que hacerse las cosas donde vamos a salir. No a tu forma ni a las mías, porque no es con las capacidades de pesca y de tantas otras noches que pasaste en el mar de Galilea. No, Pedro, es en mi palabra. Y Pedro logró entenderla. Por eso después termina saliendo y Jesús lo promociona. El buen resultado siempre se da por hacer las cosas a la manera de Dios, según su palabra, no según nuestra experiencia ni nuestras habilidades. Hace algunos años que ya algunos otros pastores lo han tomado también, pero que había puesto en mi espíritu Dios a la hora de desarrollar los presbiterios. Me río porque sus pastoras, les voy a confesar algo, sus pastores sigue enojada conmigo porque dice que yo fui muy rudo en su presbiterio. Es que no sabe lo que sabe esa mujer. Entonces, a ver hasta dónde. Entonces cada vez un poquito más, para ver hasta dónde sabe. Muy bueno, de verdad, fue un presbiterio extraordinario. Pero en los presbiterios me gustaba preguntar, ¿qué palabra Dios te dio para que decidas ser pastor? En algún caso no la encontraban y me empecé a preocupar. Fueron pocos, gracias a Dios. Porque lo único que va a terminar sosteniendo tu vida en el desarrollo general justamente de tu tiempo, de tu vida, es esa palabra a la cual Dios te manda que obedezcas. Es esa palabra que identifica tu propósito o el propósito que Dios tiene con vos. Y en los presbiterios me gustaba preguntar esto porque entiendo que a nosotros los pastores, cuando estamos en tiempos de frustración, también lo único que nos sostiene es saber que fue Dios a través de tal palabra el que me llamó. No hay otra. Y es una cuestión de obediencia, no de talentos personales, no de saber pescar y tener mucha experiencia en la pesca como Pedro, sino una cuestión de obediencia a la palabra. Mas en tu nombre echaré las redes, dijo Pedro. Más, en definitiva, te voy a obedecer. Y en cuarto lugar, mis queridos, para salir realmente de la frustración necesitamos quebrantarnos. Ya cuando sucede el acontecimiento, Pedro de alguna manera se abre la última puerta de ese laberinto extraño de frustración para poder salir de ese cuadro. Pero la puerta era de rodillas, reconociendo su bajeza y entendiendo y reconociendo su grandeza. Fue en ese momento donde Pedro fue quebrantado por el Espíritu de nuestro Señor al tener delante de él al Señor Jesucristo. Y le dijo: Señor, soy hombre pecador. Señor, ahora me doy cuenta que no se trata de mí, se trata de vos. Señor, ahora me doy cuenta que no es a mi manera, es a las tuyas. Señor, ahora me doy cuenta que mi experiencia no sirve, sino que lo tuyo sí sirve. Porque la salida final a la frustración requiere necesariamente que vos y yo experimentemos nuestra pequeñez, nuestra insignificancia delante de la grandeza
del eterno y todopoderoso Dios. Y es allí donde nuestro ser se inunda casi explosivamente de un temor a Dios, que entre otras cosas tiene matices de julepe también, porque ¡wow! ¡Qué grande que sos! No es solo reverencia, incluye la reverencia y es un porcentaje mayor, pero vos decís, ¡ay, Señor! Cuando logro ser consciente de mi pequeñez, de mi insignificancia, de mis incapacidades y de la grandeza delante de quién estoy, ahora sí, es la puerta de salida de la frustración. Jacob estaba en Betel, en su primer Betel, escapando de su hermano, frustrado por tener que ser exiliado de su casa. Y Dios se le aparece en aquel sueño, las escaleras, los ángeles ministrando, y el pasaje termina diciendo: Jacob, ¡wow! Lugar temible es este. Experimentó la pequeñez de un hombre frustrado familiarmente para enfrentar un futuro incierto delante de un Dios grande y temible. Moisés en la zarza ardiente, siendo un libertador frustrado, porque lo había intentado por sus propias fuerzas, con su energía, con sus ganas, con su ímpetu, ya habiendo abandonado el ser aquel libertador y estando pastoreando las ovejas de su suegro, una vez más Dios lo llamó. Y no solo el temor de Dios vino sobre él, sino que Dios mismo le dio directiva y le dijo: sacá el calzado de tus pies, ojo con esto, este lugar es santo. Y le puedo hablar de Isaías y su llamado cuando tuvo esa experiencia y esa visión, donde tuvo un julepe bárbaro porque Dios estaba en el asunto y dijo: me muero. Isaías una vez más ahí fue promocionado a la santidad y a la misión. Pedro estaba frustrado y fue confrontado y se cayó de rodillas, se quebrantó, fue quebrantado. A usted y a mí no nos gusta el quebranto, pero es necesario. Caer de rodillas delante de la grandeza de nuestro Dios para darnos cuenta que con nuestras fuerzas no podemos. Con nuestras capacidades y experiencias no podemos. Y por último, mis queridos, Dios sí quiere promocionarte. Dios no está en el negocio de dejarnos frustrados. Dios no está en el negocio de dejarte anclado a eso que te frustra. De alguna manera Dios está en el negocio de promocionarte, como lo hizo con Pedro. De alguna manera, aunque salvando las diferencias, como lo hizo conmigo. Me sacó el púlpito del deporte para ponerme en un púlpito de otra magnitud. Para promocionarte. Él quiere que te ocupes de lo eterno, no de lo terrenal, de lo eterno. La promoción de Dios es que podamos ver las cosas como Él las ve, es que tengamos nuestros ojos puestos en los cielos donde está Cristo, en sus asuntos, no en las frustraciones que nos suceden aquí. Jesús le dijo a Pedro, básicamente: Pedro, no sos más un pescador, basta de peces, ahora vamos porque sos pescador de hombres. Lo desafió, lo promocionó. Ya no más un trabajo terrenal y pasajero, ahora un trabajador del reino de los cielos. Ya no alguien enfocado en lo terrenal, en la tierra y en los beneficios que pueden producirse acá, sino alguien que se dedica a extender el reino de los cielos. Alguien que en el caso de Pedro se dedica a despoblar el infierno para poblar el cielo. Alguien que sea instrumento de Dios para cambiarle el destino eterno a la gente. Sin Cristo infierno, se cruzaban con Pedro, con Cristo cielo. Ya no más alguien que solo viva del pasado en esta tierra. Ahora alguien que de verdad invierte su vida para cambiar la vida de otros. No hay más grande galardón para usted y para mí, los verdaderos hijos de Dios, que ser aquellos que llenen el cielo. Aleluya. No solo hoy,
sino que me llevo todos los que puedo. No solo voy, sino que me llevo a todos los que puedo. Cierro con esto, de verdad, cierro con esto. Hace algunos años, en realidad siempre me gustaron y me gusta y me sigue gustando y me causa mucha gracia, aunque soy el único que se ríe a veces, los circos. Los circos cuando andaban, en aquella época, cuando era pibe, que andaban los animalotes, los animales, o el león, o el elefante. Y me causa mucha gracia y me río solo, de verdad, porque mis hijos ahora ya no me quieren acompañar, tampoco hay tantos circos como ahora, pero cuando iba con mis hijos, el que se reía era yo y los otros me miraban y decían, ¿de qué te reís, papá? Está buenísimo, hija, mirá los payasos, mirá esto. Pero bueno. Papá. Los payasos, los enanos, muy cómico. Pero también aprendí, me llamaba la atención ver el mamotreto del elefante, gigante, que el entrenador le ataba una soguita o una cadenita a la pata y agarraba una estaca, tiqui, tiqui, y el elefante inmutable. Empecé a preguntar, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Y alguien me contó que a los elefantes los agarran de cachorrito y le atan una buena cadena a la pata y le ponen una buena estaca a la pata, bien clavada. Y resulta que el elefantito lucha y pelea y pelea y pelea y pelea y pelea y pelea, y es un día entero de pelear contra la estaca, contra la cadena. Y se agota, se cansa, se duerme agotado. Y al otro día, cuando logra tomar fuerzas, insiste de vuelta, insiste de vuelta, insiste de vuelta, insiste de vuelta, y pelea contra la cadena y la estaca, para una vez más terminar la jornada frustrado, para que se siembre en su cabeza el recuerdo de que contra la estaca no se puede, contra la cadena no hay posibilidad. Dicen que algunos elefantitos en 3 días, una semana, ya no pelean más. Otros más tenaces llegan hasta 10 días. Pero cuando el elefante decide no pelear más, es cuando ya el elefante se selló en su cabeza que contra la estaca no se puede. Y claro, crece y ahora es un mamotreto enorme, y si vos lo empujás o lo desafiás, apoya la trompa, apoya la cabeza, te tira árboles. Y si le pones un arnés te va a llevar y te va a arrastrar toneladas. Pero contra la estaca no puede. Porque le frustraron el alma al elefante. ¿Sabés que me he dado cuenta que Satanás trabaja con muchos de nosotros de la misma manera? Hay cosas en la vida que fueron como esas estacas. Que alguien la clavó, y claro, eras pichón. Capaz eras pichón en la fe, eras pichón en tu madurez. Pero algo frustró tu alma o frustra nuestra alma y nos hace pensar que contra la estaca no puedo. Entonces hoy hay situaciones de vida donde vos no podés experimentar, o donde no podemos experimentar la promoción de Dios, porque estamos convencidos que contra la estaca no puedo. Y la estaca de verdad puede ser algún pecado. La estaca de verdad puede ser algún proyecto, idea que decidiste, intentaste y de repente no pudiste. La estaca quizás es decir, uy, esta empresa como la había pensado no la voy a poder llegar a tener nunca. Uy, esto no lo puedo vencer nunca. Uy, nunca voy a llegar a tener una familia como pensé. Uy, nunca voy a poder hacer esto. Y empezamos a ponerle el membrete de la frustración del que no puedo. Pero en el nombre de Jesús,
Yo en esta mañana quiero desafiarte, escúchame bien, a que no permitas que las frustraciones del ayer condicionen tu presente y mucho menos tu futuro. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, déjame que nos tomemos unos minutitos más para que te sientas desafiado, como si esto fuese no el lugar físico, ¿no? Pero el ambiente, una onda de cueva de Adulam, ¿viste? Ahí estaban todos los frustrados, los endeudados, los afligidos de la vida, los renegados sociales, todos con un estado de frustración de algo o de alguien que en el día de ayer o en los años anteriores le dijo: contra la estaca del sistema político no podés, contra la estaca de este reinado es imposible, contra la estaca de poder salir de los impuestos o de los deudas no podés. Y estaban todos ahí, hasta que Dios envió al ungido David, hasta que de alguna manera nos damos cuenta y se nos revela que en Jesús las cosas pueden ser diferentes. Cerrá tus ojos, por favor. Nunca más permitas que las frustraciones del ayer condicionen tu presente. No sos un pichón, ya no sos un cachorrito. Sos un hombre, sos una mujer, sos un hijo de Dios, sos alguien que va y tiene y está aprendiendo de la identidad de quién es. Quizás sí ayer no pudiste contra esa cadena y esa estaca. Quizás es verdad, porque los verdaderos cristianos no negamos nuestras debilidades, no negamos lo que nos pasó, sí nos pasó. Pero cuando nos paramos en Cristo y empezamos a obedecer su palabra y experimentamos el quebranto, nos damos cuenta que ahí sí somos todopoderosos en Cristo. Ahí sí es que todo lo puedo en Cristo porque Él me da las fuerzas. Ahí sí que ya no soy el mismo. Pero a veces pareciera ser que Satanás nos mantiene cautivos, que podemos hacer grandes proezas en el Señor, pero con la estaca no podemos. Y yo en esta mañana vengo a romper esa mentira de Satanás. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta mañana yo vengo a ser instrumento de Dios para sacar a la gente de la frustración y llevarla a la promoción de todo lo que Dios tiene para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo me vuelvo contra toda trampa de Satanás, contra toda mentira que frustró nuestra alma. En el nombre de Jesús de Nazaret. Es verdad, éramos cachorros, es verdad, nos costaba, pero ahora somos poderosos en Cristo. Ahora somos capaces de hacer proezas. Es verdad, todos los de la cueva estaban endeudados. Es verdad, todos estaban afligidos, pero llegó el ungido. El ungido los llevó y los promocionó a ser agentes del reino, del reino, del reino, del reino. Sí, es verdad, éramos complicados. Sí, es verdad, éramos jorobados de carácter. Sí, es verdad, eso éramos. Pero hoy el ungido, el Señor Jesucristo, nos transforma. En el nombre de Jesús de Nazaret nos transforma y nos pone como príncipes, como soldados del reino, como valientes del reino de los cielos, como valientes del ungido Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Alguien en esta mañana dice: pastor, yo salgo ahora de esta frustración. Capaz ni la nombré, pero sé que el Espíritu Santo estuvo ahí hablándote. Alguien en esta mañana dice: pastor, yo salgo, ya está, arranco esa estaca en el nombre de Jesús. Alguien en esta mañana está tomando esta decisión de salir de la frustración y ir por la promoción de todo lo que Jesús tiene. Alguien lo está haciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, rabababakia shamarakai sikala sabarabasaya. Urrabababakia la basaka. En el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás, diablo, suelta nuestras vidas, suelta nuestras almas. En el nombre de Jesús viene un tiempo donde el Señor Jesucristo nos llamó la atención, se metió en nuestra frustración, nos proyecta para seguir adelante, porque la esencia de nuestro Dios y Señor sigue siendo el mismo, sigue siendo el transformador de almas, sigue siendo el promocionador de frustrados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Alguien en esta mañana dice: pastor, si yo soy uno de esos, yo soy una de esas. Por favor, ahí donde estás, levanta tu mano.
Levanta tu mano. Es un simple acto de fe y de identificar, de decir, sí, Jesús, acá estoy yo, yo soy uno de esos. Ahí va Rabacá, Shakalamasabarabaca. Levántala bien en alto, en el nombre de Jesús. Dios transforma vidas, te lleva a otro nivel, te lleva a otra cosa. Viene un tiempo donde el Dios de los cielos va a cambiar prioridades. Las prioridades no van a estar en el pescar, las prioridades no van a estar en los pescados, las prioridades no van a estar en lo terrenal, las prioridades van a estar en lo celestial. La prioridad va a ser el reino, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Puedo ir un poquito más allá porque quiero orar por vos. Quiero orar por vos, ¿sabes qué? De frustrado a frustrado, pero de promocionado a promocionado también. En el nombre de Jesús. No estoy ausente. También soy de aquellos que Jesús transformó, llevó y aún sigue trabajando. En el nombre de Jesús, levantaste la mano, te venís para acá adelante, me regalás unos minutos para que podamos orar por vos, los pastores. Venite, con la mano en alto, venite acá. Dale, porque Dios tiene cosas para hacer. Hay algo que se desata cuando vos venís al altar, venís quebrantado, venís reconociendo quién es el que te llama, quién es el que se metió en tu barca, quién es el que te dice anda mar adentro, quién es el que te dice hacelo ahora a mi manera, quién es, y ahí las cosas suceden, ahí la transformación viene en el nombre de Jesús de Nazaret. Vos que quizás estuviste cerrado en esa frustración, pero hoy Jesús llamó tu atención, hoy Jesús te llama y te da la palabra para que le obedezcas. Hoy Jesús te empezás a darte cuenta de lo grande y poderoso que es y llega el quebranto. Hoy Jesús te promociona.